Buenas noches, participantes. Para esta cuarta semana se ha de trabajar el área de evaluación, la parte de evaluación, para un poco implicar la utilización de ciertas estrategias para hacer la evaluación con los estudiantes. Pero primero tenemos que realizar una conceptualización de manera clara y concreta de la que tenemos que manejar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y luego terminar con lo que es la evaluación a los estudiantes, pero teniendo en cuenta ciertos criterios que debemos desarrollar. Entonces, para esto voy a compartir mi pantalla y vamos a trabajar ese sentido de lo que es diseño y aplicación de estrategias metodológicas para la modalidad presencial. ¿Ok? Muy bien. Preparo yo la diapositiva que vamos a presentar. ¿Ya? Entonces, vamos a definir lo que es la evaluación. Este concepto de evaluación lo hemos extractado desde lo que es el reglamento de evaluación, porque ese es lo que nos da luces para poder trabajar en el ámbito educativo. Entonces, ¿qué dice? La evaluación es un proceso de valoración. Eso no vamos a negar. Cuando hablamos de proceso es que desde el momento en que empiezas a realizar la enseñanza de aprendizaje, pues hay un momento en que tienes que valorar ese proceso de aprendizaje del estudiante a partir de las diferentes estrategias de enseñanza que tú utilizas y determinas que esas mismas deben culminar en el proceso de aprendizaje del estudiante, verificando ese proceso de valoración. Entonces, para esto también te ayuda para hacer un análisis sistemático de ese proceso de, eh, de aprendizaje que tiene el estudiante. Este proceso de aprendizaje tiene muchas connotaciones. Una de ellas es que la formación es integral y holística. Por ende, cada uno de los participantes, cada uno de los estudiantes, ya tiene un elemento de construcción de conocimientos. Entonces, para esto, como dice en el texto, hay diferentes factores que intervienen en el proceso educativo, ¿no? Y los factores están desde la intervención del maestro, el proceso de contenidos curriculares, el proceso de investigación, el proceso de presentación, o cualquier dinámica de acción que tiene el maestro para que el estudiante pueda aprender. Una segunda cosa que vamos a entender es que la evaluación es por su carácter formativo, porque son dos ideas que manejamos aquí, ¿no? Lo informativo y lo formativo. Tiene el proceso de valorar el desarrollo de las dimensiones del ser, saber, hacer, decidir, ¿no? Entonces, cuando tú tomas un instrumento de evaluación, tienes que tomar en cuenta que hay un momento del ser, hay un momento del saber y hay un momento del hacer y un momento del decidir. Habitualmente se evalúa el saber, el conocimiento adquirido, ¿no? Y hay otro proceso, otro instrumento que tú desarrollas del ser, que tiene una valoración cuantitativa en el momento de cualificar el proceso de eh, comportamientos, conductas en los estudiantes, ¿no? Lo mismo sucede con el decidir, que ya es la misma situación de la conducta y comportamiento, decide cómo hacerlo, qué hacerlo. Entonces, estas dimensiones son bastante amplias para generar un proceso integral de formación del estudiante. Eso no tenemos que perder de vista, ¿no? En el momento en que tengas que utilizar un instrumento, pues tienes que situacionarte en la dimensión que vas a evaluar. Entonces, ¿qué se va a evaluar? Los contenidos curriculares, bases regionalizados y diversificados que han sido planificados en el plan anual, trimestralizado y luego desarrollado en el plan de desarrollo curricular. Por otro lado, también le vamos a entender, como dice el Hornet, la evaluación como un proceso sistemático de indagación. Esto entramos un poco al sistema de investigación que el docente debe tener, ¿no? Como buen investigador, va a empezar a conocer cada peculiaridad que tiene el estudiante en su proceso de aprender. Cuando hablamos de peculiaridades, es que estos estudiantes tienen ciertas habilidades, ciertas destrezas, cierta capacidad de conocimiento que esa misma debe determinarse a partir de su realidad, ¿no? Por ende, entonces, indagamos y comprendemos la realidad educativa, la realidad del estudiante,
pero dando cierto juicio de valor, ¿no? Por eso muchas veces decimos, ucha, este estudiante es muy bueno, este estudiante es excelente, este estudiante con 2 o 3 palabras ya entiende todo. O sea, hacemos una valoración, hacemos un juicio de valor que esta misma debe determinar nuestras propias decisiones y la mejora de la calidad de construcción de procesos de enseñanza, ¿no? Por eso un poco la lógica de lo que estamos hablando, de que debe existir estrategias metodológicas quienes que incluyan. Y el texto académico nos va a dar ciertas luces respecto a eso. Entonces, ¿qué es una técnica? Aquí tenemos que hablar sobre técnicas e instrumentos, ¿no? La técnica, como sabemos, es un procedimiento, actividades que debe realizar el participante y direccionada por el facilitador, en todo caso el maestro, ¿ya? Entonces, dentro de estas técnicas de evaluación están las no formales, como por ejemplo las observaciones espontáneas, conversaciones, diálogos, preguntas de exploración, ¿no? No son formales porque no han sido construidas, no han sido preparadas. Tenemos las formales que son ejercicios, prácticas realizadas en la clase, tareas realizadas fuera de la clase, porque aquellas tienen una indicación de qué es lo que debe realizar, tiene un proceso del cómo debe realizar, ¿no? Y ahí tiene un fin, que es la acción misma del aprender del estudiante. Y las semiformales, que son observaciones sistemáticas, pruebas y exámenes tipo test, pruebas de ejecución. Estas mismas que son preparadas para una lógica de identificación, de observación del conocimiento que el estudiante ha adquirido. Aquí viene la parte teórica que el estudiante debe tener como aprendizaje. Entonces, elaboramos estos instrumentos con preguntas, detalles de respuestas que nos tienen que permitir identificar claramente que el estudiante haya aprendido. ¿Está bien? Y también tenemos los instrumentos de evaluación, que son los soportes físicos, ¿no?, que se tiene, que cada uno de nosotros construye poniendo el título, la unidad educativa, las preguntas, las consignas y el tipo de respuestas que se deben desarrollar. Como ven ustedes, en su lado derecho hay un instrumento de evaluación, ¿no?, de estudios sociales, y tiene sus propias características. Entonces, nosotros cuando decidimos utilizar una técnica, por ende hay un instrumento que debe ser aplicado dentro de ese proceso. Y la lógica es la siguiente que debemos entender dentro de los procesos metodológicos, ¿no? Hay una prueba, ¿ya? Estas pruebas ya tiene la significación que es un instrumento de recojo de información del conocimiento adquirido a partir del planteamiento de ciertos problemas que se deben dar desde la realidad, ¿no? Y depende mucho el área de formación en la cual uno se adscribe, y esa misma deben ser contenidas a partir de momentos y espacios de conocimiento que el estudiante. Entonces utilizamos la prueba para determinar si ha dominado o no ha dominado los contenidos curriculares que han sido presentados, ¿no? Tanto los exámenes como las pruebas, ¿ya?, tienen varias ventajas y desventajas a la vez, ¿no? Esto hay que saber utilizar de manera clara, concreta, precisa al momento de desarrollar ciertas acciones. Entonces, ¿pueden ser usadas en el momento adecuado? Sí. ¿Se pueden planificar sus alcances, estructuras? También, su nivel de pensamiento fuerte. ¿Pueden ser usadas simultáneamente a grandes grupos? Claro que sí se puede, ¿no? Pero siempre es el tema de organización, el tema de adecuar los instrumentos a la cierta edad que se debe desarrollar. También está la situación del ítem, ¿no?, que es un poco el elemento en la cual se da a conocer el tipo de pregunta, el desarrollo de la pregunta que se va a dar. Esta misma puede determinarse con dos cuestiones bien sencillas, ¿no?, lo falso o lo verdadero. Entonces, estos ítems de preguntas definen un poco el sentido de lo que queremos nosotros desarrollar como conocimiento adquirido en los estudiantes, identificar esas potencialidades, ¿no? Y otro concepto que anteriormente hemos manejado es la técnica, que son todo procedimiento que se debe de realizar para llegar a una evaluación, ¿no? Cuando tú haces una prueba, tienes un procedimiento. Primero haces una explicación, que es una prueba que contiene, por ejemplo, 10 preguntas, pero yo quisiera que lo lean bien.
concretamente, y tú también, ustedes siempre, si estás haciendo indicaciones y luego empiezas a repartir, ya estás haciendo un procedimiento y luego estás haciendo el control, ¿no? Y cada estudiante está realizando la prueba y tiene un resultado. De la misma forma, adquiere otro proceso de asignificación del contenido curricular que se ha desarrollado a partir de ciertas lógicas de preguntas. Y el último es el instrumento, ¿no? Que hemos visto que tiene que ser, que en cada área de formación se presenta y es ya un poco donde aterriza la resolución de problemas que se le plantea al estudiante y de acuerdo a esa conceptualización el estudiante resuelve estos problemas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esos conceptos vamos a manejar durante todo este tiempo para poder un poco determinar el proceso mismo de la utilización de ciertas estrategias metodológicas en la evaluación que tiene una apelación enorme sobre diversos conceptos y esas mismas aterrizan. Dentro de la ley nos dictamina esa secuencia, esa acción de una manera que haya coherencia pertinente entre lo que se enseña y entre lo que aprende y en lo que se puede verificar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ok? En el segundo video ya hablaremos estrictamente del proceso de presentación de tareas.